las pinturas más famosas de Edward Hopper. En este video veremos los cuadros más famosos de Hopper, el artista americano del realismo estadounidense más famoso de toda la historia del arte. Patio interior 48 Rue de Lille, París. Obra de arte de Edward Hopper del año 1906. En su primer viaje a Europa, Hopper vivió en esta dirección, 48 Rue de Lille, y plasmó varios de los espacios de este edificio, incluido este evocador patio interior con ventana. Pintor del tiempo detenido, de una luz que ilumina pero apenas calienta, Edward Hopper elimina toda figura humana pero deja la luz. Tenía 24 años y llevaba un tiempo estudiando para trabajar de ilustrador. En París no se interesa por vanguardias ni moderneces. Solo pinta sencillas calles, puentes, el Louvre o interiores como este, que de algún modo capta la atmósfera de la ciudad. La luz de París no se parecía a nada de lo que había conocido antes. Las sombras eran luminosas, luz reflejada. Incluso bajo los puentes. Tras varios viajes a su ciudad preferida, Hopper vuelve a casa y comenzará a recorrer los Estados Unidos, siempre en coche, y a plasmar con su personal realismo los bares nocturnos, los moteles miserables, la soledad. En su mente quedó tatuada esa luz que descubrió en París. Niño y Luna. Obra de arte de Edward Hopper del año 1907. Uno jamás logra conocer a una persona en su totalidad. Niño y Luna nos recuerda eso. Edward Hopper ha sido estudiado a lo largo de los años como uno de los representantes del realismo estadounidense. Se ha exaltado su relación con el cine y literatura, nos ha hecho sentir el silencio con cada una de sus obras, a pesar de tantos fanáticos del arte, estudios y años de admiración, existen obras como Niño y Luna que parecieran romper con lo que conocemos de la persona. Obras de las cuales no hay suficiente información o que no figuran entre sus más reconocidas. ¿Cuántas cosas desconoceremos de cada artista? Hopper tenía aproximadamente 24 años cuando hizo este dibujo y estaba luchando por definir su estilo. Tan solo un año antes había comenzado a trabajar en una agencia de publicidad en Nueva York. Aunque la ilustración no era de su agrado, tuvo que dedicarse a ello durante casi 20 años hasta que su carrera como pintor tuviera un mayor desarrollo. Niño y Luna presenta una escena un tanto surrealista y la afirmación de Hopper, pintar pensamientos, no hechos, pareciera cobrar más sentido que nunca. Uno pudiera pasar horas tratando de descifrar la obra. El niño voltea a ver a lo que viene o a lo que fue. ¿Un sueño? Hopper ha logrado capturar en sus obras el color de la soledad, y a mi parecer, el añorar o temer algo. El sentido de la pintura cambiará según la persona. Quizás cuando mencionaba el pintar pensamientos no se refería únicamente a los de él, sino a los del espectador. ¿Y tú, a qué sueñas? ¿A qué temes? Blue Night. Obra de arte de Edward Hopper del año 1914. Hopper siempre está haciendo referencia al tiempo en sus títulos, quizás para marcar más la soledad, el silencio, la vigilia de los noctámbulos como él. Una tarde en un café. Una terraza llena de figuras que no hablan. De todos los personajes, el que salta a nuestros ojos es ese payaso, el centro de la composición, y una mujer de pie, casi igual de maquillada. Todo en una composición bastante inusual para la época que lo encadena con Degas y otros impresionistas. Lo cierto es que entre las ambiciones de Hopper no estaba la de estar a la vanguardia del arte. Y en aquellos tiempos, al ser artista en París era casi una obligación abrazar una de las vanguardias. Hopper prefirió ser un realista, un nuevo realista, y prácticamente se quedó solo. Por eso hay quien ve en esta Blue Night un autorretrato. Hopper es un payaso sentado con su amigo Van Gogh, pero sin hablar. No se vaya a estropear la magia. Casa junto a la vía del tren. Obra de arte de Edward Hopper del año 1925. Hopper se adelanta unos años a la depresión para mostrarnos la América rural. La América solitaria. La América misteriosa. En los años 20, debido a la industrialización, todo el país decidió irse a la ciudad y casas como esta quedaron como vestigios de un pasado.
Mansiones se quedaron solas entre praderas, bosques o al lado de las vías del tren como esta. El tren como sinónimo de industria, y una casa victoriana que se queda silenciosa y solitaria, aunque podemos percibir que el lugar vivió periodos de esplendor. Es como si esta construcción estuviera viendo pasar el progreso y se queda inmutable en el lugar, conservando una dignidad que se va quebrando con el paso del tiempo. El atardecer potenciará también ese tono melancólico y crepuscular que tienen muchos de los cuadros de Happer. Además, no se ve mucha gente por el lugar. Si os fijáis, las ventanas están cerradas, y eso indica un abandono, pero sugiere a la vez una vida interior dentro de sus muros, casi como una inquietante amenaza. Precisamente esta inquietud fue una influencia clara para otros artistas como Alfred Hitchcock, que vio en este cuadro una potencial localización para una de sus grandes películas, Psicosis, del año 1960, y construyó en California una casa como esta que diera vida a la casa de Norman Bates y su señora madre. Autemat. Obra de arte de Edward Hopper del año 1927. Una chica se toma un café sentada en un autemat, un local de hostelería típico de los años 20. No había camareros para servir, unas monedas en una máquina y el cliente retiraba su consumición. Es el local perfecto para una de las obras del nuevo realista norteamericano Edward Hopper, con su gente solitaria, que no media palabra con nadie. No sabemos lo que le pasa a la chica. Hopper, como siempre, da pequeñas pistas. Somos nosotros, espectadores, quienes tenemos que imaginarnos su historia. La chica no se ve muy contenta. Mira a su café en actitud melancólica. Va arreglada y quizás tiene una cita. Quizás va o viene de trabajar. Quizás es solo una clienta habitual del local, una autómata ella también, siempre en el mismo sitio a la misma hora. Una hora que no queda tampoco clara. Como en su Night Hawks es de noche, y no hay señal alguna de actividad, ni dentro ni fuera del local. Todo en Hopper son incógnitas. Ventanas en la noche. Obra de arte de Edward Hopper del año 1928. La ciudad sucumbe a los encantos de la luz eléctrica y la noche recién encendida de los felices 20 prolonga su bullicio en cafés, teatros y cabarets, revolucionando los sentidos de los artistas que, como no se lo quisieron perder. La ciudad noctámbula les abriría entonces un abanico de contrastes en escenas, luz, color, sombras, personajes y, sobre todo, almas. Pero Hopper, lejos del mundanal ruido, en este caso pone el foco sobre un apartamento cualquiera, enciende la luz y nuestra curiosidad, y sin darnos cuenta ya estamos fisgoneando a esa sugerente mujer. Un soplo de aire fresco en medio de una bochornosa noche estival de Nueva York nos adentra en el silencio de la habitación. La sutil corriente de aire expande la atmósfera interior a través de la cortina que vuela en diagonal y que parece invitarnos a entrar. Su espontaneidad y ligereza contrasta con la geometría y solidez del edificio que, como un teatrillo de títeres, enmarca la enigmática escena. Dos focos de luz modulan colores y contrastes en la noche, con un efecto cinematográfico muy Hopper, suscitando en nosotros, mirones, interrogantes sobre esta mujer así reclinada. ¿Estará acariñando al gato o es que le habla a un crío? ¿Tal vez habrá acabado de ordenar por fin la habitación? Sencillamente está recogiendo algo que se le ha caído, nunca lo sabremos. Puesta de sol en ferrocarril. Obra de arte de Edward Hopper del año 1929. Ya habíamos visto a Hopper pintando una casa al lado de la vía del tren, y durante su carrera el pintor realizó muchos otros cuadros relacionados de una u otra manera con el ferrocarril. Es como un retrato de la movilidad y el desarraigo que sugiere el tren, un transporte que proliferó en Estados Unidos con la depresión económica de la década de los 30 y se convirtió en un elemento iconográfico, casi mitológico, en esos años de éxodos e ilusiones colectivas. Hopper tiene presente el viaje como una salida hacia un destino. Trenes, estaciones, moteles, tiendas, oficinas. Los personajes de Hopper nunca están en su hogar, aunque suponemos que quieren llegar a él. Sí es que hay personajes. Aquí solo vemos un paisaje solitario. Está atardeciendo en Nueva Inglaterra y las vías del tren brillan con el ocaso. A contraluz,
vemos a la izquierda un solitario puesto de enclavamiento. Happer quiere con su paleta ser realista desde la modernidad. Quiere reproducir de forma fiel los fenómenos naturales como un atardecer, pero no puede evitar dar ese toque de irrealidad suyo. El cielo parece sangrar en esta obra. Personalmente, esta obra también me recuerda al magnífico atardecer de Félix Vallotton. Chop Suey. Obra de arte de Edward Hopper del año 1929. Edward Hopper representa en Chop Suey una escena de lo más normal: dos mujeres, sentadas frente a frente, en una cafetería. Si nos fijamos en los detalles, vemos a otra pareja en el fondo, un abrigo colgando de la pared, una pequeña lámpara, una tetera sobre la mesa, el cartel del restaurante en el exterior, los rasgos del rostro de la mujer que tenemos de frente, y la espalda de la figura con la que conversa. Sin embargo, el resto de elementos se representan con muy poco detalle, como si Hopper pintase a partir de una imagen de su memoria, de la que solo recordase con claridad ciertos objetos, huyendo así del realismo puro. Con todos estos detalles nos podemos hacer una idea de la atmósfera del restaurante, las voces de los comensales, la iluminación, el olor de la comida. Hopper no nos cuenta una historia, sino que nos habla de sentimientos y sensaciones. La mayor parte de su obra habla de la soledad. En este caso, aunque la escena tenga lugar en un ambiente social, podemos percibir que realmente no está teniendo lugar ninguna interacción entre las personas, sino que cada una está aislada e inmersa en su mundo, y a pesar de usar en su mayoría colores cálidos, podemos sentir cierta apatía o tristeza. También hay quien interpreta que otro de los temas representados es el encuentro de uno consigo mismo o con su doble, dado que las dos mujeres llevan sombreros muy similares, pero esta hipótesis se ha descartado. Compartimento C, coche 293. Obra de arte de Edward Hopper del año 1938. Un viaje en un antiguo tren, con el vagón para ti sola, con silencio, con el tiempo suficiente como para pensar en tus cosas, para leer, para reflexionar sobre qué te ha llevado hasta ahí. Fuera, el paisaje se sucede como un sueño. Y dentro quizás también. Esta mujer no está en ningún lugar en concreto. Eso es lo que sucede durante un viaje. El movimiento continuo. Ella está en el vagón de un tren, pero antes bien pudo estar sola en la estación, en un restaurante, en la habitación de un hotel, echando gasolina en una estación de servicio perdida en medio de la nada. Siempre en lugares de tránsito, hogares efímeros para gente en movimiento perpetuo. Hopper siempre pinta a este tipo de gente, solitaria, silenciosa, gente que parece que intenta escapar de algo. Siempre ensimismados, incapaces de poner orden en sus vidas. Siempre quietos como estatuas, pero paradójicamente siempre en movimiento, aunque parece que nunca jamás escaparán de esos lugares. Hopper también viajó en su juventud. Se fue a París para conocer a los artistas que le gustaban, a Londres, Berlín y Bruselas, a España para ver de primera mano la pintura de Goya. Y en sus viajes por Europa adoptó la temática central de su producción pictórica, la soledad. Se debió sentir solo en esos trenes, aviones y barcos que lo llevaban de un sitio a otro. Tan solo que tenía que pintarlo una y otra vez. Cuando regresó definitivamente a los Estados Unidos, nunca más viajaría hasta su muerte. Ahí se dedicaría a pintar la esencia misma de la soledad, la vida cotidiana. Noctámbulos. Obra de arte de Edward Hopper del año 1942. Los halcones nocturnos, o noctámbulos, pasan el rato en el típico café de los Estados Unidos. Las calles están desiertas, las luces apagadas. La única luz es la del bar y las únicas figuras son estos tres clientes y el camarero, que no interactúan entre ellos. Muy bien podría tratarse de una escena de cualquier película de cine negro. Noctámbulos es un retrato de la soledad de la gran ciudad, en este caso Nueva York. La soledad era la especialidad de Hopper, que pintaba a menudo este tipo de escenas nocturnas, con personajes en silencio, perdidos en sus pensamientos, y sitúa al espectador casi siempre fuera, espiándolos. Todos somos waiters, como bien sabía Hopper. Es extraño, en esta cafetería no vemos ninguna puerta para entrar o salir.
Quizás estos noctámbulos vivan en esa pecera. Sol de la mañana. Obra de arte de Edward Hopper del año 1952. Una vez más Hopper pinta a Josephine como modelo en soledad y silencio, bañada en la luz del sol de la mañana. Cuando Josephine posó para este cuadro tenía 69 años, y el artista muestra lo bien que se conservaba su musa. El cuadro es hermosamente austero, la modelo en su cama, en una habitación sin ornamentos y una ventana en la que se ve un cielo azul y un edificio de ladrillo rojo. Eso es todo. Con eso Hopper ya plasma perfectamente la ciudad americana. El pintor lleva al lienzo sus cientos de bocetos sobre esa simple idea que rondaba su cabeza, el contraste entre interior y exterior y la luz de la mañana incidiendo en todos los elementos. Por supuesto, este cuadro es otro ejemplo de silencio. En la obra de Hopper, aun cuando hay varios personajes, nadie parece comunicarse con nadie. Según parece, eso era un reflejo del propio artista, que era bastante parco en palabras. Frente a la parlanchina y bajita Josephine, el alto Hopper era un tipo de lo más silencioso. Ya lo decía él mismo, si pudiese decirse con palabras no sería necesario pintar. Espero que te haya gustado el video. Si es así, por favor regálanos un like y tu suscripción para que así el mundo del arte en YouTube siga creciendo. Te deseamos un excelente día, hasta el próximo video.